¿Cómo les va? Como siempre es un placer. Y pues entrando en materia, están empezándose a mover aceleradamente las ayudas, los auxilios en los países para atacar esta ola tremenda que se ha cernido sobre el mundo por la pandemia. En ningún momento podemos decir que ha terminado, por el contrario, se ha acelerado. En algunos lugares, como por ejemplo el caso del Reino Unido, el número de contagios se ha deduplicado, es decir, se ha multiplicado por 10 y sigue la mata dando, porque ahora empiezan a sentirse problemas muy agudos en África, que de esto se ha hablado muy poco. Se están empezando a sentir algunos problemas en la propia China, que aparentemente, pues se podría decir que ya habían salido del problema, y en Australia, que Austral como se encuentra, pudiera pensarse que está más lejos de lo que pudiera ser algo que tiene una contaminación universal y que nadie en ningún lugar se pudiera llamar por aludido o por obviado o por hecho a un lado, dependiendo de las condiciones pandémicas que se presentan hoy en el mundo. En los Estados Unidos hay la idea del impeachment y el segundo juicio político en contra de Donald Trump podría comenzar el próximo miércoles, tan lejos como el próximo miércoles, a la 1 de la tarde, tiempo local de la ciudad de Washington, el mismo día en el que Joseph Biden deberá tomar posesión como el 46º presidente de los Estados Unidos. Esto de acuerdo con un cronograma de procedimiento dentro del Senado que, como ustedes bien saben, el líder del Senado se negó a pedirle a los 100 legisladores que adelantaran su presencia para desahogar el impeachment, la solicitud de juicio político por la Cámara de Representantes. Este es el calendario posible si Nancy Pelosi, presidente de esta Cámara de Representantes, envía pronto el cargo de juicio político al Senado. La demócrata no dijo cuándo lo haría, pero Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano, adelanta que el proceso en contra de Trump iniciará hasta después de la próxima semana, cuando la Cámara Alta reanudara sus sesiones. Perdón que proponga esto, pero si quieren saber mi punto de vista, yo estoy completamente convencido que el impeachment procederá, pero no estando el presidente Trump ya en funciones. Ahora, ¿esto querría decir que podría proceder, no obstante ya no está? Pues la respuesta es que sí, sí podría proceder, y la idea es quitarle al presidente sus privilegios políticos de ejercicio como ciudadano, sus privilegios como presidente, digamos, in pectore, cero servicios secretos, cero. Entonces, esto podríamos pensar que con todo y todo, le va a pasar a Donald Trump lo que le pasó a Michael Jackson o a Elvis Presley, que vendieron más discos muertos que vivos. Y aquí el presidente Donald Trump, no quiero decir que vaya a vender más discos, pero sí puedo decir que se va a hablar más de él, ya no estando en la presidencia que estando, porque estando Biden al frente en ese tiempo, cuando se haga este juicio, todo el mundo va a estar volteando a ver por el retrovisor para ver cómo es que se desahogan los alegatos para el procedimiento jurídico en contra del expresidente. Bueno, aquí se llama, en Estados Unidos se le sigue llamando Mr. President a cualquier presidente que deja de serlo. Y creo que será el primer caso en el que le van a tener que llamar, después de desahogado el impeachment y resuelto en contra, ya le van a poder entonces decirle Mr. Ex-President. Le siguen abandonando al presidente Trump un montón de factores políticos y empresariales que en otro tiempo hubieran estado con él y no están.
Y no están ya ni bancos, ni están ciudades en donde había contratos para las empresas de Donald Trump y grupos completos le están volteando la cara, como es el caso de la PGA, que habría organizado un torneo en uno de los campos de golf del próximamente expresidente de los Estados Unidos, y hasta eso le cancelaron bajo el argumento de que no podían tener relación con ninguna organización que pudiera estar debajo o detrás de una instigación a la insurrección hacia el corazón de la vida política de los Estados Unidos de América. Entonces, el cuate realmente, aunque yo estoy seguro que él aparentará que no le puede, que no le duele, yo estoy seguro que debe estar, que se lo lleva el mismísimo tren, porque está en una condición muy complicada, dejando su periodo presidencial con todos los factores en contra y con una división profunda en la sociedad norteamericana y con un problema económico que se deja, que va a tener que ser abordado rápidamente por el presidente Biden. ¿Hasta dónde? Fíjense que Joe Biden dio a conocer porque va a haber más, un primer plan de rescate para los Estados Unidos con la idea de atender los efectos de la pandemia. ¿De cuánto? Es de 1.3, para expresarme bien, porque luego cuando se pasa a billones se piensa en 1.900 millones. No, estoy hablando de 1.9 trillones de dólares. Es el apoyo, es decir, 1.000.000 de millones, 900,000 millones es la cifra, y con este paquete de ayuda se buscará acelerar el procedimiento para las vacunas, revivir a la economía, reabrir escuelas, brindar ayuda financiera a ciudadanos, a gobiernos locales que están enfrentando esta prolongada sequía económica que pega en los condados, que pega en los gobiernos de los estados, que pega en instituciones federales, de la operatividad de un gobierno que incluso, he de decirlo, está funcionando más despacito en términos tradicionales. Se los digo en primera persona. A mí, para que me llegara mi visa una visa se llama de capacidades especiales, me tardaron 5 meses, cuando el procedimiento a lo mejor tarda 2. Para mi registro del Seguro Social, bueno, hasta la fecha no lo he recibido, y no lo he recibido porque la burocracia de la economía más grande del mundo está entorpecida. Entonces, este dinero, 1.9 trillones de dólares, pues servirá para apoyar en algo a esta alicaída estructura productiva que está empezando a ser estructura, pero no tan productiva como se pudiera pensar, creer o querer. La propuesta legislativa pretende ayudar a cumplir el programa Biden. ¿Cómo es el programa Biden? Este proyecto de salida de la administración Biden, aquí se nota el manejo político, ya estamos hablando de un político. El programa Biden implica 100 millones de vacunas durante sus primeros 100 días de gobierno. Esto quiere decir 1 millón de vacunas al día, que está en requete contra japonés. Mientras, la reapertura de las escuelas tendría que darse de manera cautelosa, pero sólida. Pagos en directo por $1,400 a la mayoría de los estadounidenses que quedaron en un paquete con $600 y que aprobó el Congreso, pero también impulsaría algunos beneficios sobre el desempleo. La iniciativa Biden destinaría más de 400,000 millones de dólares directos a combatir la pandemia, mientras que el resto se enfocaría hacia estímulos económicos de todo orden, estímulos fiscales, principalmente estímulos de servicios que, pues, a principios de año se acumulan y que hay cobros, algunos son mensuales, otros son anuales, que tendrían que estarse viendo bajo una perspectiva de plazo. Cerca de 20,000 millones de dólares serían
para una vacunación, digamos, más ordenada, unos $50,000 millones para expandir las capacidades de las pruebas, de las pruebas anti-COVID, y cerca de $130,000 millones para ayudar a escuelas a recibir sin riesgos de contagio a los alumnos. El plan también financiaría la contratación de 100,000 trabajadores de la salud, enfocados todos a impulsar la vacunación, en pruebas, en rastreo, en vacunas, en todo. Estamos hablando de un plan solo, específicamente orientado hacia el sacar adelante a los Estados Unidos de la pandemia. El plan es agresivo. Dice una pregunta ahí, ¿a cuántos países van a dejar sin suministro si Estados Unidos va a estar aplicando 1 millón de vacunas diarias durante 100 días? Son 100 millones de vacunas. La capacidad de producción de los laboratorios es de miles de millones de vacunas. O sea, hay contratos, hay convenios con el mundo ya en este momento por más de 3,000 millones de vacunas. O sea, los 100 millones de vacunas, pues no es, digo, si es una cifra muy grande, para un país es la tercera parte de los Estados Unidos, pero esto no quiere decir que sea tan significativo para el mundo. O sea, no es que vaya a dejar nadie sin vacunas. Es, digamos, normal. La mayoría de las personas que participaron en el asalto al Capitolio, no hay que decirlo, pero al mismo tiempo, sí vale la pena subrayar el hecho, ¿no? Eran supremacistas blancos. Se veía ahí, incluidos en la base de datos de la vigilancia terrorista que llevan escrupulosamente las agencias de investigación en los Estados Unidos. Esto lo publica The Washington Post. El FBI creó el sistema de vigilancia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Desde hace años, la inteligencia, fíjense, de los Estados Unidos clasificó al supremacismo blanco como la mayor amenaza de terrorismo doméstico que hoy hay en la Unión Americana. La mayor amenaza por terrorismo doméstico que hay en los Estados Unidos. Bajo esta perspectiva, pues no es de extrañarse de los Proud Boys y los Ku Klux Klanes y todo este tipo de organizaciones supremacistas que sigue habiendo en los Estados Unidos. El Ku Klux Klan, si ustedes piensan que esto ya desapareció, pues para nada, esto sigue y sigue vigente y con todo. Yo pienso que si bien esto se sabía de este terrorismo doméstico, no había un control escrupuloso sobre de él, pues justamente por el presidente, porque el presidente Trump tiene una base importantísima de sus seguidores en estos grupos supremacistas y su discurso es supremacista y pues se juntó piedra con coyol. Un presidente como Trump, que en todo momento se negó a descalificar las presencias sociales de personas rijosas que provocaban al resto de la sociedad partiendo de la base blanca, pues no podemos esperar que este hombre hubiera inhibido a estos grupos, sino por el contrario, los incitó a actuar, los incitó a participar en este proceso sedicioso que se vivió la semana pasada. Un hombre que fue fotografiado con una bandera confederada, fíjate nomás, durante el asalto de los seguidores de Trump al Capitolio, fue detenido luego de que autoridades usaran la imagen para identificarlo. Fiscales federales dijeron que el individuo identificado se llama Kevin Seafried y fue arrestado en Delaware junto con su hijo Hunter. Ya cuando a un hijo le pones Hunter, es porque ya traes las escopetas en la mano, ¿no? Y que por cierto, Biden tiene un hijo que se llama así, pero bueno, Hunter Seafried o Seafried. Dicen que ambos
o sea, los Seafried, ambos, padre e hijo, entraron por la vía de una ventana rota al Capitolio. Fueron acusados de ingreso ilegal violento a un edificio restringido, conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, degradación de la propiedad del gobierno. Documentos de la corte revelaron que los hombres fueron ubicados. Fíjense nada más cómo. Llegó este Hunter Seafried, llegó a su trabajo y empezó a contarle a sus compañeros que él y su papá habían ido a la toma del Capitolio. Bueno, hay desde el día del asalto al Capitolio una convocatoria que da el FBI en la que le dice a la población: ¿tienes información que compartir conmigo? Dámela al 1-800, ahí me hablas y te digo, y hablamos. Entonces, este cuate Seafried llegó a su chamba y empezó a presumir que había estado en el Capitolio con su papá. Y dice, y logramos meternos hasta el lobby. Empezó a platicarlo y uno de sus compañeros de trabajo dijo, ay, cara. Fue y cantó el gallo. Y le habló al FBI y el FBI, ¿dónde? Dame santo y seña y todo. Llegaron por Hunter, llegaron por el papá y andavete. Ahorita están detenidos. Fíjense que la estrategia no es mala. Cuando tú en una investigación haces cómplice a la sociedad, multiplicas a tus agentes secretos o abiertos. Los multiplicas aquí en las avenidas, en las vías de comunicación, digamos, las carreteras. Hay letreros que tú los tienes que leer y de la información que te den, te obligas a hacerte cómplice. Si ha visto un coche fulano de tal, placas menganas, color surutú, hable al fan. Y entonces, pues ya no tienes 100 patrullas pululando por la ciudad, tienes cientos de miles, que es cada ciudadano que ve que hace falta ayuda para llevar a alguien a comparecer ante la justicia. Total que el hecho es que el FBI mandó ese post y un cuate de Seafried pues lo oyó y lo denunció. Y ahora los Seafried, padre e hijo, están en el mismísimo fresco bote. Leticia James, fiscal del estado de Nueva York, demandó a la policía de la ciudad y la acusa de usar fuerza excesiva al reprimir las protestas en contra de la injusticia racial la primavera pasada por la muerte de George Floyd. Explicó que este trato es parte de un patrón de abuso de larga data causado por capacitación, supervisión y disciplina inadecuadas. Encontramos un patrón de prácticas profundamente preocupantes e ilegales en el Departamento de Policía de Nueva York, que no tuvo ante protestas la capacidad para responder ante los pedidos de la ciudadanía y de la autoridad. Mientras, Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, dice que Salvador Cienfuegos, general secretario de la Defensa, en tiempos del presidente Peña, detenido por nexos con el narcotráfico en la Unión Americana, fue devuelto a México sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Culpó a la burocracia norteamericana de no haber informado con antelación que se seguía un proceso en contra del exfuncionario, como diciendo, no avisamos, no porque no hubiéramos querido, sino porque se les pasó, que también está muy difícil de entenderlo, ¿no? Hombre, vas a detener a un exsecretario de la Defensa. Aseguró que desconoce en qué va la investigación que abrió la Fiscalía General de la República, que yo particularmente pienso que no ha abierto nada, y considera que se deben de generar entendidos entre los países sobre cómo se manejará este tipo de casos en el futuro para evitar con ellos sorpresas. Es importante decir que nosotros devolvimos al general Cienfuegos, dice Landau, sin condiciones, porque el fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este
le correspondía a México, en un primer lugar, investigar al famoso general Cienfuegos. Yo creo que los fiscales en nuestro país son autoridades que no tienen todo el conocimiento de un marco internacional, dice Landó, y no necesariamente entienden todas las repercusiones que pudieran presentarse en una decisión de esta naturaleza. Es decir, lo que está diciendo Landó es, pues tal vez nosotros, como autoridad norteamericana, le pedimos a México algo que visto desde la óptica de ellos, de los mexicanos, pues no tendría razón ni forma de hacerse. Debido al COVID, los retiros por desempleo de las cuentas individuales de Afores han sumado 20,000 millones de pesos en el 2020, ¿eh? 20,000 millones. Un incremento del 61.3% anual en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Esto lo informa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El retiro promedio que realizó cada trabajador fue de 11,735 pesos en el 2020, cuando el año anterior fue de 8,500 pesos. A esto hay un aumento del 37% de acuerdo con esta misma comisión. Al cierre del 2020, las Afores administraron recursos por 4,722,266 millones de pesos y 67,600,000 cuentas. Este es el arqueo general de las Afores. Los traspasos acumulados sumaron 2,543,081 al cierre de noviembre del 2020. Azteca fue la Afore que reunió el mayor número de traspasos con 512,941 en el periodo enero-noviembre del año pasado, seguida por Invercap, después Sura, después Inbursa y por último Pro Futuro. Son algunas de de los reportes que les tengo en este tenor cuando los trabajadores están quedando sin lana, sin trabajo y sin lana. Ricardo Monreal, ¿por qué no, coordinador de Morena del Senado, exigió que la aplicación de la vacuna en contra del COVID no se politice? Mira nada más qué hijos de su mal despertar, ¿no? Cuando ellos son los primeros que la están politizando. Advierte que el 2021 será complejo para todo el mundo, pues marcará el principio de la recuperación económica. Mira, vámonos por partes. Este primer semestre va a estar de la requete contraflauta. Va a estar duro. Va a estar muy complicado. Se notan ya los estragos financieros y las condiciones van a ser en marzo. Se va a poner del color de hormiga por empresas quebradas, por gente con menos ingreso, por una inoperancia, por un dislocamiento de la economía mexicana. El gobierno de la Ciudad de México brindará apoyo adicional a enfermos de COVID para que permanezcan en casa en lugar de acudir a un hospital. Fíjate nada más, van a proporcionar atención médica remota, que está, oxígeno, bueno, kits de salud, ¿qué será un kit de salud? Medicinas, como que cuáles, estudios de laboratorio. No, pues sí, o sea, bajo esa perspectiva, pues ya no hacen falta hospitales, pues ya todo lo puede ser de lejecitos. No, no, no. Yo creo que esa es una salida falsa. Jorge, gracias. La Universidad Iberoamericana compró un ultracongelador para apoyar al gobierno de la Ciudad de México. No, más bien de México. Y propone este ultracongelador comprado un almacenaje de vacunas en contra del COVID de la desarrollada por Pfizer y BioNTech. El dispositivo que llegará a la Ibero a finales de mes tiene capacidad para 790 litros del compuesto. Esto significa unas 6,500 dosis. Ahora, yo entiendo que bueno que la Ibero nos regale un ultracongelador para 6,500 dosis.
Y la bronca es que pues necesitamos para 240 millones, porque vamos a pensar que son 120, pero por 2. Ahí es en donde la situación se vuelve un poco más compleja, ¿no? Se dice desde la Ibero que el equipo de origen francés permite mantener temperaturas hasta de menos 86 grados centígrados, así que puede conservar las muestras estables del material genético, del ADN y del ácido nucleico y del ácido desoxirribonucleico. Ahora, no se necesita tanto. La Pfizer a menos 70 Fahrenheit, estás bien con la vacuna, menos 70 Fahrenheit. Ahora, ¿cuánto es eso? Son menos 56 grados centígrados. Esta capacidad de ultracongelación que tiene este congelador está hasta menos 86. Yo creo que es que 20 grados son muchos. Ahora, como se necesitan muchos ultracongeladores, pues cómpralos. Estamos hablando, insisto, de por lo menos, así bajita la mano, 240 millones de dosis. Que pues ya le ronca, ¿no? También decir que el gobierno de Guatemala declaró estado de prevención en 7 de 22 departamentos del país, según un decreto publicado en el Diario Oficial de Guatemala. Horas antes que una caravana de migrantes procedente de Honduras se dispusiera a cruzar su territorio para después llegar al de México, camino a Estados Unidos. El estado de prevención, según decreto hecho público el día de hoy, tiene una fecha de 11 de enero, estará vigente por 15 días y permite disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública e impedir la salida de sus poblaciones a las personas, y en caso de que tengan que irse en lo necesario, tendrían que ser sometidos a un tipo de registro. La Organización Mundial de la Salud debatirá próximamente la posibilidad del uso de pasaportes de vacunación en contra del COVID en viajes internacionales, según declara Oleg Benesh, experto del Departamento Inmunológico de la Oficina Europea de esta agencia. Con la aparición de vacunas eficaces y seguras en contra del COVID, la Organización Mundial de la Salud, este posicionamiento es de la Organización Mundial de la Salud, estudia los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales. Quisiéramos recordar que el uso de un certificado internacional es un asunto regulado por normas médicas sanitarias, mientras que Francia adelantará el toque de queda por COVID de las 20 a las 18 horas y pedirá a viajeros de fuera de la Unión Europea pruebas negativas de COVID, anunció el primer ministro de Francia, Jean Castex. Esta disposición entrará en vigor a partir de este próximo sábado y por 2 semanas. Salvo excepciones vinculadas a misiones de servicio público, todos los lugares, tiendas o servicios que reciban al público cerrarán a las 18 horas. Punto. Vamos a endurecer las condiciones de entrada al país y reforzar los controles fronterizos para evitar que la cepa variante del virus se extienda. Ya les decíamos a ustedes que para los Estados Unidos hay una previsión para que a partir de, pues ya de la próxima semana, no puedas entrar a los Estados Unidos si no tienes un certificado que te ubique como libre del COVID en un plazo perentorio determinado, que no presente síntomas, que no traigas calentura. Aquí lo que te cataloga como calentura es si rebasas los 100 grados Fahrenheit, no se espanten, los 100 grados Fahrenheit, y esto ya representa una condición febril importante. Bueno, la comunidad internacional criticó a Israel por avanzar en la vacunación de sus ciudadanos y descuidar a los palestinos, pese a que están ocupando sus territorios. La semana pasada, Amnistía Internacional exigió a Israel hacerse cargo de sus obligaciones internacionales hacia los palestinos. Demandó su inmunización en los territorios ocupados de
de Cisjordania y de la Franja de Gaza. El mundo está hecho un reborijo, pero enorme. Ahora, en México sigo sin ver una estrategia asertiva y para mi entender, ¿saben cuándo vamos a avanzar? Cuando se le dé bola a la iniciativa privada. Si pudiéramos tener en farmacias, en clínicas, en hospitales, la vacuna, ya el personal tanto no me importaría. Porque aplicarte una vacuna con medidas mínimas de higiene, pues la haces. Digo, tampoco es ciencia, rocket science, ¿no? Es limpias el área, el campo en donde vas a, te pones tus guantitos, pones tapabocas, te pones lo que tú quieras, le aplicas parte del alcohol que nos frotamos el año pasado y aplicas la vacuna, rompes, ya, se acabó. El asunto es llevar las bitácoras, la segunda vacuna, la posibilidad de que cuando se vacune a alguien pudiera, no digo que vaya a pasar, pudiera entrar en un shock anafiláctico y por ejemplo, aquí las autoridades que están dispersando la vacuna en los Estados Unidos, lo que te dicen es que después de vacunado, te tienes que quedar sentadito, ya sea en tu coche, afuera, pero bajo control de teléfono, o ya sea en la sala del lobby del hospital o de la clínica, te tienes que dar media hora para ver si no te da el cólico miserere, ¿no? Y entonces te da ahí un entuerto y ahí te quedas, ¿no? Inmediatamente tendrías que, porque ya se han dado casos de shock anafiláctico. Entonces, aguas porque sí te tienen que ver, de hecho ya se dio un caso, un cuate que lo inyectaron y se piró, un médico, aquí en los Estados Unidos, se murió. Ahora, no se ha podido determinar si fue por la vacuna, yo creo que estaría muy canijo que hubiera sido por la vacuna, seguro le dio un infarto o alguna otra cosa, pero la primera información que tuvimos hoy por la madrugada es que había pasado eso. Después ya no hemos visto que se haya abundado en esa información. La vacuna. Todo el mundo quiere la vacuna. Esto no va a estar libre de un costo y no sé ustedes qué es lo que piensen. Yo pienso que la vacuna más cara es la que no tienes. Es lo que yo pienso. Porque el costo es producto de la oportunidad. Si tú tienes la posibilidad de tener la vacuna por las razones que tú quieras, abórdala y póntela. Si tú tienes forma de, no sé, aplicártela en Estados Unidos o en algún lugar en donde se te den esas condiciones, pues hazlo. No le digas no a esto. Ahora, aquí ya se está empezando a ver algo de laxitud en adultos mayores, que alguna ventaja tendríamos que tener los adultos mayores y entiendo que ya próximamente estaremos los que tenemos de 65 años para arriba, estaremos vacunados. Pues, ¿dónde vives? En Estados Unidos, mi querido Rulas. Bueno. ¿Estás urgido de la vacuna? Pues no es que esté urgido, pues es simplemente pues, que me quiero vacunar, ¿no? Como la mitad de la humanidad. ¿Realmente lo crees? Sé más objetivo. No sé a qué te refieras. Jorge Rodríguez dice, calla a los chairos ya. No, pues no. Bueno, gracias queridos amigos por estar aquí. Les quiero antes de terminar, ¿sabes si es cierto lo publicado de las vacunas? Que
que son de la etapa 3 y que no se compraron. Sé que no hay los suficientes suministros de lo comprado por el gobierno mexicano. Ahora, que se quedaron en la etapa 3, no. La Pfizer ya pasó por las etapas de prueba y ya están, digamos, en operación sin ningún problema hasta este momento, sin ninguno. Les quería invitar para que el próximo sábado estén con mi hijo Pedro y con un servidor en Entre Mentes. Vamos a platicar con Julio Frenk. Como ustedes saben, Julio Frenk fue secretario de Salud del presidente Fox. Es un investigador de talla internacional. Es un hombre reconocido por el mundo. Es un hombre que ha tenido unas tremendamente importantes cartas credenciales. Hoy es presidente, el primer presidente latino en la historia de la Universidad de Miami. Es un crítico muy agudo, muy documentado y muy inteligente. Y nos va a hablar del populismo y el COVID. Y yo estoy seguro que va a estar muy, muy interesante. Priscila, gracias. Saludos allá en el puerto de Veracruz. Pues que pasen todos buenas noches, ¿no? Pues ya. Mañana es viernes. Y después del viernes, pues, viene el sábado y luego. Calificadoras ya nos tienen para abajo, sí. Ayer hablamos de esto. Muy buenas noticias, Pedro. Gracias. Angélica Navarro. Nuestro presidente va a dejar huellas. Vamos a favor de la... Ojalá y México ofreciera apoyos que están dando en los Estados Unidos. Mira, los mismos apoyos que en los Estados Unidos se me hace muy complicado porque no hay proporción entre la economía norteamericana y la economía mexicana. Pero, oye, pues tantito cariñito, ¿no? Creo. Gracias, Leticia. Muchas gracias, ahí te esperamos. Bueno, gracias a todos. Saludos desde Guanatos. Está duro ahí en Guanajuato, ¿eh? Está duro el tema. La mañana, Carmen Zaragoza, gracias. Claudia González, muchas gracias. Un abrazo. Gerardo Flores. Pepe Gabriola. Excelente noche. Gracias, Carmen Vega. La U se terminó la semana. Sí, oye. Sí hay algunas reacciones a la vacuna, pero son reacciones. Por ejemplo, el otro día me habla un mexicano que vive en Arizona. Oye, Pedro, yo quisiera hablar de las reacciones que tuve a la vacuna. Pues, dije, pues órale, ¿no? Entonces le di espacio en el noticiero y fíjate, le digo, ¿cómo te llamas? Pues fulano de tal. ¿Dónde vives? Oh, well, vivo en Arizona. Ah, ok. ¿Y qué te dedicas? Pues trabajo en un laboratorio. Ok. ¿Cuáles reacciones has tenido con la vacuna? Pues me duele el brazo. ¡Qué la A mí me duele y no me han vacunado. Pero bueno, gracias por avisar, ¿no? No, o sea, hay que ir con la ciencia y la ciencia te lo está marcando, ¿no? No le tengan miedo. Cuando llegue su oportunidad para vacunarse, háganlo, no le hagan al ensarapado, hombre, háganlo, ya se acabó. Bueno, gracias, Mexicali, gracias, muchas gracias, José Luis Sánchez, Pedro, gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes por el suyo. Esta es mi chamba y es mi pasión y es mi labor y lo hacemos encantados. Hoy no estamos cansados, ¿verdad? Y no saben qué día, qué bruto. Saludos desde Puebla. Pierre O'Farrell. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
Qué padre, ¿no? Las canciones que pusimos del Chava Flores. Pónganlas en las redes, pongan a Chava Flores y pongan sus canciones. De veras que no se la van a acabar. Tiene canciones. Oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos para que pagues la renta, el teléfono, el agua, la luz y el predial. Lo que te sobre, ahí lo dejo para tus cuitas. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. El día de mañana les espero, si Dios mediante, a la fino alle 6:45 minuti en la primera versión central FM Equilibrio. Gracias por su presencia. Saludos a Monterrey. Saludos desde Coralillo, Texas. Habla de Benito en la mañanera. No, pues se coló Benito el gato, ¿ah? Sí. Fue Benito. Me encantaba ver ese de Don Gato y su pandilla. Las cantaba mucho mi papá, sí, Lupita. Las cantaba mucho y le encantaba a mi papá. Un día Chava me mandó en un camioncito de redilas, así chiquitito, me mandó todos sus discos. Padrísimo. No, para nada, estamos cansados. No paso, mecha. Ya hay veces que no sé si voy o me estoy regresando. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Saludos desde Nueva York, Naomi Espejel. Saludos desde Cuernavaca, con mucho cariño. Coco, Izquierdo, gracias. Saludos. Patti Jax desde Nuevo Laredo. Armando Garay desde Nuevo Laredo. Jesús Vizcarra. Berenice Dali. Alfonso Sandoval. Saludos desde Tapachula, en Chiapas. Pero ¿ustedes ya se vacunaron? No, Cecilia, todavía no. Todavía no, ya nos vamos a vacunar este fin de semana. Linda noche. Muchas gracias a todos. Bueno. Sí, son canciones padrísimas. ¿Cuál es la otra de ya llegaron los gorrones? Ya llegaron los gorrones. Bueno, gracias por estar conmigo. Es para mí un placer y un privilegio el poder tener comunicación con ustedes todos los días. Gracias a Dios. Gracias y buenas noches.